Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es: no dejes de creer. Cuando en nuestro caminar cristiano suceden cosas que cada vez pareciera que se ponen más difíciles, es cuando renunciar aparece como una opción. Pero la Biblia nos enseña que quienes perseveran son los que alcanzan las promesas de Dios, pues Él es fiel y no deja desamparados a sus hijos. En la Biblia encontramos cantidad de ejemplos de hombres y mujeres de Dios que perseveraron en medio de las crisis, en medio de tribulaciones y de situaciones terribles, pero ellos creyeron en Dios, no dejaron en ningún momento de creer. Por tanto, yo te digo, independientemente de lo que estés atravesando, no dejes de creer en Dios. Podemos ver la historia de un hombre llamado Jairo, que era un principal de la sinagoga. Este hombre, con todo y ser principal de la sinagoga, él sometió su orgullo y él tuvo que buscar a Jesús. Recordemos, los escribas y los fariseos eran los opositores del Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 5, versos 21 y 22 leemos: cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar, y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies. El texto nos dice, en primer lugar, que alrededor de Jesús había una gran multitud, y Jairo debió superar ese obstáculo. Era también uno de los principales de la sinagoga, pero a pesar de su posición influyente, y además importante, humildemente él reconoce que el Señor Jesucristo puede ayudarle, así que no dejes de creer. Además, lo reconoce como Dios, pues se postró a sus pies, a diferencia de los escribas y fariseos de la época, así que también él venció el ¿qué dirán los demás y mis compañeros de oficio? Segundo, Jairo no renunció a su fe a pesar de los obstáculos, él no dejó de creer. En el verso 23 leemos: y le rogaba con insistencia diciendo: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y ponga las manos sobre ella para que sane y viva. Su hija se encontraba agonizando, es decir, estaba ya muriendo. La enfermedad había empeorado de tal manera que no había posibilidades de vida, pero Jairo seguía creyendo en el poder del Señor. Algunas veces las circunstancias contrarias levantan su voz diciendo: ya no se puede hacer nada, pero en realidad es Dios quien tiene la última palabra. El texto nos dice que Jairo le rogaba mucho. Tal vez el Señor estaba atendiendo a muchas personas de la multitud, o quizá el ruido de todos no le permitía escuchar el ruego de Jairo, o simplemente no dejaba de rogar porque su corazón sabía que Jesús haría el milagro. Jairo no renunció a su fe a pesar de las dificultades en el camino. Tercero, los dardos del enemigo aparecen en el camino. En el verso 35 leemos: mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Caminando a casa de Jairo, una mujer que padecía flujo de sangre hacía 12 años recibió su sanidad, y mientras esto ocurría, vinieron algunos de la casa de Jairo y le dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Hay varias cosas importantes que destacar aquí. Número 1, a veces los de la casa son los más incrédulos, pues venían de la casa de Jairo. Segundo, la incredulidad a veces se comporta como una enfermedad infecciosa. Tercero, Jairo pudo pensar: Jesús se demoró mucho. Cuarto, para ellos Jairo estaba molestando al maestro, pero para Dios él estaba perseverando por su milagro. Lo que para algunos es una molestia, para Dios es valioso. Y número 5, ellos intentaron sembrar en el corazón de Jairo el desánimo y además la decepción que había en sus corazones. Pero yo te digo, no dejes de creer en Dios. No importa cuánto has estado orando, cuánto has estado perseverando, simplemente no dejes de creer. Porque el Señor requiere de tu fe y tu perseverancia. En el verso 36 de este capítulo 5 de Marcos, leemos: pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. El Señor Jesús no se dejó llevar por el informe de los que venían de la casa de Jairo, y cuando oyó lo que se decía, miró a Jairo y le dijo: no temas, cree solamente. El miedo vino sobre el corazón de Jairo, y cuando se iba a sentar en él, Jesús le dio otra palabra: no temas, cree solamente.
Jairo se encuentra en medio de dos palabras, en medio de dos mensajes, y él decide creer las palabras de Jesús. Yo te pregunto, ¿tú qué vas a creer? ¿Las palabras del enemigo o las palabras de Jesús? Yo te digo, no dejes de creer. La expresión cree solamente pareciera decirnos, no es necesario nada más, como si el Señor dijera, yo hago el resto, los milagros los hago yo, tú solo cree. Pues no dejes de creer, entonces persevera, Dios hará su obra a su manera y en su tiempo. También el Señor Jesús sabe cómo hacer las cosas. Nadie le va a decir cómo hacerlas. Del verso 38 al 42 nos dice, fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero él echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita Kumi, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento se quedaron completamente atónitos. Podemos destacar aquí que la perseverancia de Jairo se vio recompensada, pues logró que el Señor Jesús llegara a su casa. Era una casa llena de lloro y lamento, donde a causa de la tristeza nadie creía en un milagro. Y cuando Jesús habló de las maravillas que Dios haría, todos se burlaron. El Señor Jesús sacó de la casa a todos y solo dejó a sus padres y a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Lo que no conviene ni edifica no debe estar en tu casa. El Señor Jesús levantó a la niña y la devolvió a sus padres. Dios tiene el poder para reparar y restaurar lo que ha sido dañado. Donde hay muerte, el Señor Jesucristo trae vida. No dejes de creer. Donde hay enfermedad, Él trae salud. Donde hay pobreza, Él trae riqueza. Donde hay hambre, Él trae provisión abundante. Dios es bueno y todopoderoso. Él requiere de ti la fe y la perseverancia. Cree y continúa adelante, y Él actuará a tu favor. No dejes de creer por tu milagro en tu casa. Él lo hará a su manera y en su tiempo. También en tu negocio, en tu trabajo. Jairo tuvo que superar varios obstáculos, pero su fe y su perseverancia lo llevaron a lograr el milagro en su casa. Por eso persevera. Dios viene en tu ayuda. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todos los nombres, te damos gracias, Señor, por la fe que tú pones en nuestro corazón. Señor, hay tanta enseñanza en tus escrituras que nos alientan, que nos motivan, que nos ayudan a perseverar, sabiendo y confiando que tú eres fiel, eres el Dios todopoderoso, el Dios más que suficiente. Y oramos, amado Señor, que tú intervengas en cada dificultad, en cada situación difícil de tus hijos, en cada angustia y tribulación, en cada enfermedad, que manifiestes, Señor, tu gloria y tu poder en este momento, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bendiciones.